¿Por qué algunos países son ricos y otros pobres? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Uf, total. ¿Es suerte? ¿Son los recursos? ¿La historia? ¿O hay una especie de fórmula, una receta que explique estas diferencias tan brutales que vemos en el mundo? Claro. Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio que intentó, precisamente, encontrar esa receta. Un estudio muy influyente. Sí, un trabajo de 1990 de Mankiw, Romer y Weil. Y lo que hicieron fue bastante atrevido. Cogieron un modelo económico súper clásico de los años 50, el modelo de Solow. El pilar de la macroeconomía del crecimiento. Exacto. Y lo que pusieron a prueba con datos del mundo real, de casi 100 países. Querían ver si la teoría aguantaba el tirón. Y nuestra misión aquí es desgranarlo, porque es que es casi como una historia de detectives. ¿Ah, sí? Sí. Tenían una teoría que funcionaba, pero a medias. Como un sospechoso con una coartada un poco floja, ¿sabes? Vale. Explicaba una parte, pero no todo. Faltaba una pieza clave. Y lo que descubrieron sobre esa pieza oculta, pues cambió cómo entendemos por qué unos países prosperan y otros no. Y esto no es solo académico, ¿eh? No, claro. Las conclusiones de este estudio influyeron en políticas del Banco Mundial, del FMI, vamos, que cambiaron el foco de dónde poner el dinero para el desarrollo. De acuerdo, pues vamos a analizar el caso. El punto de partida, nuestro sospechoso principal, es el modelo de Robert Solow. Ajá. Es una teoría, la verdad, muy elegante sobre el crecimiento. Podemos pensar en la economía de un país como una fábrica gigante. Vale, me gusta la analogía. Y su producción depende de dos cosas básicas. El capital, que son las máquinas, las infraestructuras, todo eso. Y el trabajo. Los trabajadores. Exacto. Es una simplificación, pero muy potente. Y este modelo hace dos predicciones súper claras sobre qué hace que esa fábrica sea más productiva a largo plazo. A ver. La primera es la tasa de ahorro, o de inversión, que es básicamente lo mismo. Cuanto más ahorra un país para comprar más y mejores máquinas, pues más rico será. Lógico. Y la segunda, la tasa de crecimiento de la población. Aquí la idea es que si la población crece muy rápido, hay más trabajadores para repartir las mismas máquinas. Claro, tocan a menos capital por persona. Exacto. Y por tanto, el país será más pobre. Per cápita. Suena bastante intuitivo. Más herramientas por trabajador, más producción. Menos, pues menos. Pues sí. Así que los autores, Mankiw, Romer y Weil, se pusieron manos a la obra. Recopilaron un montón de datos, del 60 al 85, para casi 100 países, y pusieron a prueba estas dos ideas. ¿Y el resultado? Pues el resultado inicial fue, la verdad, bastante bueno. La dirección era la correcta. Los países que más ahorraban eran más ricos y los que crecían más rápido en población, pues más pobres. Así es. De hecho, estas dos variables solas explicaban más de la mitad de las diferencias de renta. Más de la mitad. Sí, en una de sus muestras, el 59%. O sea, casi el 60% del misterio parecía resuelto con solo dos factores. Parecía un éxito, vamos. Pero intuyo que aquí viene un pero gigantesco. Un pero colosal, porque aquí es donde la coartada del sospechoso empieza a hacer aguas. Ajá. Aunque la dirección era la correcta, la magnitud del impacto no cuadraba. Para nada. Los datos del mundo real decían que el ahorro y la población tenían un efecto mucho más potente de lo que el modelo predecía. Espera, ¿cómo es eso? ¿Que los datos contradigan la teoría de esa forma tan bestia? ¿Significa que el modelo de Solow estaba mal desde el principio? Buena pregunta. No es que estuviera mal, sino que era como una película a la que le falta un personaje clave. Vale. Usaban la analogía de una receta. La teoría te dice que eches una pizca de sal, pero al probarlo sabe como si hubieras echado un puñado entero. Algo no cuadra. Exacto. En términos económicos, el modelo de Solow, con los datos que tenemos sobre la distribución de la renta, predecía que el peso del capital en la economía era de un tercio, un 33%, más o menos. De acuerdo. Indicaban que ese peso era de casi el 60%. El doble, prácticamente. Una diferencia abismal. Claramente faltaba algo. Algo que estaba amplificando el efecto del ahorro y la población. El cómplice seguía oculto. Vale. Entonces, el modelo clásico acierta en el qué, en que el ahorro y la población importan, pero falla estrepitosamente en el cuánto. Si el modelo base está cojo, ¿qué le falta? Me imagino que no es solo tener trabajadores, sino en la calidad de esos trabajadores, ¿no? Has dado en el clavo. Esa fue exactamente la hipótesis de los autores. La pieza que faltaba, el cómplice, era el capital humano. ¿El capital humano? No se trata solo del número de trabajadores. Es su conocimiento, sus habilidades, su formación. En una palabra, la educación. Un momento. Me parece lógico, pero ¿no es un poco conveniente? Quiero decir, el modelo no funciona, metemos una variable nueva que suena bien y de repente todo encaja. ¿Cómo sabemos que no es solo un parche para que los números cuadren? Esa es la objeción perfecta, la que haría un buen científico. Y lo genial del estudio es que demuestra que no es un parche. Lo que hicieron fue aumentar el modelo. ¿Aumentarlo? Sí. Ahora, la riqueza de un país ya no depende solo de la inversión en capital físico, en máquinas, sino también en capital humano, en educación. Y esto es crucial, porque resuelve la anomalía de la magnitud de una forma muy elegante. ¿De qué manera? A ver, piénsalo. Una mayor tasa de ahorro no solo te permite comprar más máquinas. Al generar más renta, también permite que el país, las familias, inviertan más en la educación de su gente.
Se crea un círculo virtuoso. Exacto. Más capital físico lleva a más capital humano. Y al revés. Y por el otro lado, un crecimiento demográfico muy alto se vuelve todavía más perjudicial. Claro, porque el problema se duplica. Justo. Ya no solo tienes que repartir las máquinas entre más gente, sino que también tienes que repartir los recursos educativos. Las escuelas, los profesores... El presupuesto entero. El mismo presupuesto para muchos más alumnos. Diluyes la inversión por persona y la calidad media del capital humano baja. Este doble efecto es lo que explicaba esa magnitud exagerada que veían. No era un error. Era la sombra del capital humano. Entendido. Tenían la teoría y ahora necesitaban medirlo. ¿Cómo se mide la educación de todo un país? No es fácil. Y esa es otra de las críticas al estudio. Usaron una variable aproximada, una proxy. ¿Y cuál fue? El porcentaje de la población en edad de trabajar que estaba matriculada en educación secundaria. No es perfecto, pero es un indicador. Es un buen indicador del esfuerzo de un país en formar a su gente, sí. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Porque al meter esta variable en la coctelera, los resultados no es que mejoraran un poco, es que lo cambiaron todo, ¿verdad? Lo cambiaron por completo. Los resultados fueron espectaculares. El nuevo modelo aumentado era capaz de explicar casi el 80% de la variación de la renta. Del 60 al 80%. Pasaron de un 59 a casi un 80. Y lo más importante, el efecto extrañamente alto del ahorro y la población, desapareció. Se normalizó. Sí, los parámetros se ajustaron como un guante a valores mucho más realistas. El capital físico volvió a rondar el tercio esperado y el capital humano se llevó otro tercio. La pieza perdida del puzzle, encontrada. Pasar de explicar un 60 a un 80% es una mejora enorme. Para hacernos una idea, ¿hay algún caso real que encaje perfectamente en este modelo? Absolutamente. Piensa en Corea del Sur. En 1960 su PIB per cápita era similar al de muchos países africanos, un país pobre, devastado. Sí. Pero si miras sus datos, ves una tasa de inversión altísima y una obsesión por la educación, una de las tasas de matriculación secundaria más altas del mundo. El modelo de Mankiw, Romer y Weil predice que un país así debería tener un crecimiento explosivo. ¿Y es lo que pasó? Exactamente lo que pasó. No fue magia, fue acumulación brutal de capital físico y humano. Fascinante. Pero hay otro gran debate en economía que este estudio aborda de lleno, el de la convergencia. Sí. La idea de que si los países pobres tienden a crecer más rápido que los ricos para, con el tiempo, alcanzarlos. Muchos críticos del modelo original decían, miren, esto no pasa. Los pobres no están alcanzando a los ricos. El modelo está mal. Sí, esa era una crítica muy potente. Si miras un gráfico simple, riqueza inicial contra crecimiento, no ves una relación clara. No parece que los pobres, por ser pobres, crezcan más rápido. Y aquí es donde el estudio introduce una distinción que es, en mi opinión, brillante. Argumentan que se estaba malinterpretando la predicción del modelo. ¿En qué sentido? Es que el modelo de Solow no predice una convergencia absoluta, donde todos los países, hagan lo que hagan, acaban en el mismo punto de riqueza. Sería un poco absurdo. Sería como esperar que todos los corredores de un maratón, sin importar cómo entrenen, hagan el mismo tiempo. Vale, entonces, ¿qué predice? Predice una convergencia condicional. Recuerdo que cuando estudié esto, esta idea me explotó la cabeza. A ver. Porque de repente entiendes que no se trata de que todos lleguen a la misma meta. Cada uno corre su propia carrera. Un país no converge a un estándar global, sino a su propio nivel de riqueza potencial. Ah. Y ese nivel está condicionado por su ahorro, su demografía y, claro, su nivel educativo. Es una distinción clave. Siguiendo tu analogía, es como decir que dos corredores convergerán, pero a sus mejores tiempos personales. Exacto. El que entrena mucho, come bien, que sería alta inversión, alta educación, pues convergerá un tiempo mucho más rápido que el que no lo hace. Justo. Ambos mejoran, se acercan a su potencial, pero sus destinos son muy diferentes. Y eso es lo que encontraron en los datos. Exactamente. Si solo comparas crecimiento y riqueza inicial, no ves nada. Pero en el momento en que controlas las diferencias en inversión, población y educación, emerge un patrón clarísimo. Sí hay convergencia. Ajá. Un país pobre con buenos fundamentos, alta inversión, alta educación, crece mucho más rápido que un país rico con fundamentos similares. Entonces el modelo no dice que Uganda vaya a converger con Noruega sin más. No. Dice que una Uganda que consiguiera tener las tasas de ahorro y educación de Noruega crecería a un ritmo de vértigo para alcanzarla, porque tiene mucho más margen de mejora. Precisamente. Y hay un último detalle sobre esto que le da aún más credibilidad. ¿Cuál? El modelo aumentado también predecía una velocidad de convergencia mucho más realista. Más lenta. Sí. El modelo clásico sugería que un país recorre la mitad del camino a su potencial en unos 17 años, que es rapidísimo. Demasiado rápido parece. En cambio, el nuevo modelo, al incluir la lentitud con la que se acumula el capital humano, la educación de generaciones, sitúa esa cifra en unos 35 años. Mucho más creíble. Un proceso más lento, más generacional, que se ajusta mucho mejor a lo que vemos en la historia económica. Esto es muy potente. Casi parece una fórmula mágica. Ahorra, invierte en educación y controla la demografía. Pero, ¿es tan sencillo? ¿El modelo no deja nada importante fuera? Pienso en la corrupción, la estabilidad política, las instituciones. ¿Eso no importa? Es una crítica muy importante y totalmente válida.
El modelo no es perfecto, y los autores lo reconocen. El modelo asume implícitamente que esas instituciones funcionan bien. Ya, Porque puedes tener mucho ahorro, pero si la corrupción se lo lleva o la inestabilidad espanta la inversión, ese ahorro no se convierte en capital. claro. Puedes construir escuelas, pero si el sistema educativo es malo, no genera capital humano de verdad. Las instituciones son como el sistema operativo de un país. El software que permite que el hardware, el ahorro, la educación, funcione bien. El modelo se centra en el hardware. Entiendo. El software es igual de crucial. Igual o más. De acuerdo. Recapitulemos. Primero, el modelo clásico de solo, con máquinas y trabajadores, era un buen punto de partida, pero incompleto. Un mapa con el norte bien puesto, pero con las distancias mal. Buena imagen. Segundo, el cómplice oculto era el capital humano. Añadir la educación transforma el modelo en una herramienta superpotente que explica casi el 80% de las diferencias de riqueza. El misterio, en gran parte, resuelto. Y tercero, la idea de que los países pobres pueden alcanzar a los ricos es cierta, pero con un matiz clave. No es automático, es condicional. Tienen que hacer los deberes. Invertir en capital físico y humano a tasas similares a las de los ricos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues implica que los principios del crecimiento son en esencia la acumulación. La acumulación paciente, constante de capital tanto físico como humano. Volver a lo básico. Sí, devuelve el foco a los pilares, la inversión y la educación como motores del bienestar. Y como te decía, esto tuvo un impacto real. Ayudó a justificar el cambio en las políticas de desarrollo, pasando de financiar solo grandes infraestructuras a poner mucho más énfasis en educación y salud como inversión económica. El estudio explica de forma brillante el cómo el ahorro y la educación generan riqueza. Es casi el manual de instrucciones del motor del crecimiento. Sí, Pero, como siempre, resolver un misterio abre la puerta a otro más grande. efectivamente. Nos deja con una pregunta aún más profunda, una que el modelo no responde. ¿Por qué? Porque algunas sociedades eligen ahorrar más, porque invierten más en la educación de su gente y tienen tasas de crecimiento demográfico diferentes. Ahí es donde la economía se encuentra con la política, la cultura, la historia, y se abre un campo de exploración completamente nuevo.